Muy buenos días, estudiantes. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos ¿Me días. escuchan bien? Sí. ¿Sí me están escuchando bien el retorno? Sí, 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 doctor. Sí, bien. A ver, para algunos de ustedes, ya me conocen. Yo soy el químico farmacéutico Danilo Barros Salazar. En el segundo semestre enseño la asignatura de física, teórico-práctica, y últimamente he dedicado a otro tipo de asignatura. Bien. Con respecto a la asignatura de hoy, ustedes ya han abierto el Moodle. En el Moodle está establecido una estructura de trabajo con la que nosotros vamos a organizar esta actividad que se llama análisis orgánico. En el análisis orgánico nosotros vamos a ver desde identificar una sustancia pura o de pureza técnica hasta encontrar el grupo funcional de esa sustancia. El día de hoy nosotros vamos a hacer simplemente una introducción de la asignatura, porque nosotros tenemos clases los días lunes de 11 a 13 horas y los días martes, o sea mañana, de 11 a 13 horas. Una parte teórica y una parte práctica. En la parte práctica estamos viviendo el mundo online y vamos a hacer prácticas online, ¿no? Ya no queda de otra. Entonces voy a buscar, porque esta asignatura, me he dicho, el aula, me la dieron recién, no se podía abrir el aula. Hoy día he estado configurando el aula, de tal manera que tengo que verificar el comportamiento del aula, ¿no? Para eso yo tengo que, he pedido la guía de laboratorio a la secretaria del curso para que ella a su vez me la envíe. Entonces, pero en todo caso vamos a esperar esa parte de ahí. Los grupos de trabajo, en esta semana todavía no los voy a organizar, porque hoy día estaba tratando de organizar grupos, ya crear grupos automáticos. Perdón un ratito. Estaba creando grupos automáticos, no se podía hacer, porque los estudiantes que a veces siguen matriculando, y al comienzo tenía 40 estudiantes, ahora hay hasta ahorita 51. Me imagino que van a venir más. Ojalá que no vengan muchos, porque si no el trabajo es más o menos fuerte. A pesar que aquí ya conozco algunos estudiantes, ya les estoy conociendo sus caritas, y los estoy recordando, como por ejemplo la señorita Grueso, la señorita Ríos, el señor Vivas, el señor Viñán, la señorita Denis Olvera, a los que están presentando la carta, ¿no? La señorita Morán Farfán, Yomaira Vargas, a los que no presentan cara no los reconozco. ¿Quién más por aquí conozco? A ver, enciendan sus cámaras. El estudiante Campo Verde, el estudiante Lozano, de los que presentan la cámara, ¿no? El estudiante Urbano, la señorita Ginette Otero, ¿quién más? De María, María José Viñán, ¿no? Ya. A ver, ¿quién más? Que de los que me recuerdo, ¿no? Porque hace años, digo, hace dos, más o menos, sí, prácticamente año y medio, que no los veo a los estudiantes que fueron mis alumnos. La señorita Falcón, el señor estudiante Castro, Jorge Castro, y en fin, ¿no? Han optado por ver la asignatura de análisis orgánico. Entonces, esta asignatura es
representativa en términos de que algunos estudiantes ya vieron química orgánica. Y en química orgánica ustedes estudiaron ya los comportamientos de las estructuras, de los grupos funcionales, los alcanos, los alquenos, los alquinos. Ya saben ustedes manejar una molécula de tipo saturada e insaturada. O sea, ya saben formular esas moléculas. Dentro de las moléculas, en el análisis orgánico, nosotros vamos a estudiar justamente las características, las identidades de cada molécula, ¿no? Cada molécula tiene una huella digital o una huella molecular que nos va a permitir describir cómo se va a enlazar y cómo se va a ionizar con determinadas sustancias. Aquí nosotros vamos a trabajar desde la identificación de la sustancia hasta el reconocimiento de esa sustancia. Vamos a estudiar métodos espectrofotométricos que nos van a permitir elucidar si la sustancia cumple determinados requerimientos o no. Vamos también a tratar la solubilidad de la sustancia. Como ustedes saben muy bien, ya están en el quinto semestre, ya saben manejar sustancias. En solubilidad nosotros vamos a establecer los que son moléculas polares y apolares, que en física química ya les dieron también en química orgánica 1, en química orgánica 2, y ahora en análisis orgánico que estamos completando la parte orgánica. Y como les decía, esta asignatura no es ni fácil ni difícil, ¿no? Pero tampoco es complicada. Es una asignatura que tiene sus requerimientos, sus elementos que necesita un estudiante de la carrera de Química y Farmacia. Quienes van a trabajar en esta carrera, concretamente en esta área, o en esta especialidad, como es el análisis orgánico, vamos a descubrir y a describir cómo la molécula se va comportando con el tiempo. Cómo la molécula, cuando nosotros vamos a iniciar, a encontrarla, y no sabemos de qué tipo de molécula se trata, ¿verdad? Entonces, nosotros, como expertos, ¿no? En la química, vamos a ir identificando paso a paso su composición. Vamos a ver la parte física, la parte química de la molécula. En la parte física, nosotros vamos a ver lo que es la solubilidad, lo que son las características físicas como, por ejemplo, punto de fusión, punto de ebullición. Vamos a estudiar un análisis elemental cualitativo. Vamos a ver si la molécula, qué tipo de isomería presenta, si es isómera, si es ópticamente activa, si no lo es. Pues bien, en todo caso, allá. Entonces, en la isomería, vamos a ver si tiene forma cis, si forma trans. En física yo les enseñé una parte de lo que es la reflexión de la luz. Aquí nosotros también vamos a estudiar esa parte de la reflexión óptica de la molécula. Vamos a estudiar también el índice de refracción de la molécula. Aquí vamos a descubrir, mediante un aparato que se llama refractómetro de Abbe, vamos a descubrir o identificar si la molécula tiene, al menos las sustancias líquidas, presentan un índice de refracción determinado. Recuerden que el índice de refracción está dado entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción. En este caso, entre el seno del ángulo de incidencia, que es la luz, donde provienen estos elementos que se unen con una sustancia líquida, y en esa mezcla entre la luz y la sustancia líquida, nosotros nos va a dar un índice de refracción. En el índice de refracción, nosotros vamos a ir identificando si mi molécula tiene un índice de refracción. ¿No? Recuerden ustedes que los índices de refracción varían, ¿no? Hay de 1, de 1.5, de 0, de menos 1, ¿ya? Vamos a trabajar con un libro, con dos libros. Con este librito de aquí, que se llama Identificación de compuestos orgánicos de Schreiber. ¿Sí lo ven?
Identificación de compuestos orgánicos. El autor es Reiner. Es un librito un poquito antiguo, pero es muy bueno. En la biblioteca lo hay, pero no digital. Yo lo compré hace años, este librito. Cuando di hace un tiempo, también di durante 3 cursos lectivos, análisis orgánico teórico práctico. También nos vamos a ayudar de este libro de acá. Este librito. ¿Sí ven? Este librito, como ustedes lo ven, se llama Tabla de compuestos orgánicos. ¿Cuál es el autor? Doctor César Poli Macay. ¿Sí ven? Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a identificar el índice de refracción de la sustancia. Este libro tiene cerca de 400 páginas. Esto yo lo conseguí una vez que fui profesor de esta asignatura y le saqué copia al libro. Por ejemplo, aquí no tenemos los índices de refracción, aquí están divididos en 2 partes, en sustancias sólidas y en sustancias líquidas. En la primera parte, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, los acetales líquidos. ¿Sí lo observan? Ya. En este librito nosotros vamos a ver qué partes. Vamos a ver, por ejemplo, el número con el que está clasificado el compuesto. La referencia, el nombre compuesto, por ejemplo, el primero, el 0001, se llama metilal. Presenta un punto de ebullición de 45 grados. El grupo S1N, ese grupo significa la solubilidad. El peso molecular del metilal. La densidad y el índice de refracción. Y aquí los productos de hidrólisis. Eso ya al último, en la parte última, yo les voy a enseñar cómo nosotros vamos a clasificar cada uno de estos elementos con cada una de estas sustancias. En el examen yo les pregunto, busquen en el libro de identificación de compuestos orgánicos César Poli. Por ejemplo, yo les digo el acetal. Denme el punto de fusión de ebullición del acetal. Tienen que ir a este libro. Tienen que buscarlo. De pronto en la red digital se encuentra. Y ven que es bien voluminoso. Entonces, esperan un ratito, estudiantes. Doctor, ¿cuál es el nombre del autor del primer libro que usted nos dijo? Es Reiner. Les voy a deletrear. S, H, R, I, N, E, R. Es Reiner. El nombre es un poquito difícil, pero es fácil el libro de estudiarlo. El autor es difícil pronunciarlo y de escribirlo, pero ahí el librito es sumamente fácil.
Les voy a compartir una diapositiva de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta respecto a la clase? Ya. Como ustedes ya saben, ya trabajan en este mundo virtual, ¿no? Hay dos tipos de calificación, ¿no? Una gestión formativa teórica y una gestión formativa práctica. En la práctica nosotros vamos a hacer tareas de informe, ¿no? Tal como una práctica, un informe práctico. Eso vale 2 puntos. Un trabajo, una lección, un punto, un trabajo bibliográfico, otro punto, y el otro punto, ¿no? Que se refiere a aspectos relacionados con trabajos extras, ¿no? Que se envían a cada uno de ustedes. Esa es en la parte práctica. En la parte teórica, asimismo, ejercicios de aplicación, 2 puntos, 2 lecciones, un punto cada una, y un punto sobre tareas de trabajos bibliográficos, sesiones de trabajo, etcétera, ¿no? Y ustedes ya saben que el examen es la nota que es la acreditación, que es la suma de la teoría y la práctica, y eso es un solo componente. El 1 vale 60%, que es la gestión formativa práctica, y la acreditación, que es el 40%. Una vez que nosotros hemos ya tenido eso, yo se los presento el acta en la sección. Ustedes tienen la plataforma abierta, el aula abierta, el Moodle, dice examen del primer parcial. Ahí dice, por ejemplo, acuerdo, ¿no? El acuerdo significa que yo les tengo que presentar el acta total, con todos los puntos, gestión teórica, informativa y práctica. Todo. Ahí va. Y ustedes me dicen si están de acuerdo o no con su calificación antes de emitir el acta. Porque una vez que emito el acta, ¿no? Y ahí puedo yo equivocarme, soy humano, me puedo equivocar, y no les puse la calificación que es, les puse de más. Y siempre hay estudiantes que no se sienten bien cuando se les pone una nota de más. A mí ya 2 casos ya me han ocurrido, de 2 señoritas estudiantes que me han dicho, doctor, me ha puesto de más, el punto ese no es mi punto es 8, te han puesto 10. Entonces tengo que regresar a pedir que me den permiso para poder rectificar esa nota. Y entonces ya me ha ocurrido eso. Entonces no quiero que en este curso, donde casi todos me conocen, me ocurra esa situación. Me lo tienen que decir antes de emitir el acta. Porque si no tengo que hacer toda el acta. O sea, de rectificar una calificación, tengo que rectificarlos a todos. Porque el sistema no me permite calificar a uno, sino a todos. Y aquí son hasta ahorita como 51. Espero que ya no sigan creciendo. Bien. ¿Está comprendido la parte de evaluación? ¿Está comprendida la parte de evaluación? Sí, profe. ¿Conocen bien? Sí, doctor. Muy bien. Ya, Sí, doctor. señorita Grueso. Ya, de aquí para adelante, en las clases me pueden hacer un like, ¿no? Dale tu like. Así me dice mi nieta, dame tu like, ¿no? Entonces yo siempre le doy a mi nieta el like. Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Alguna pregunta que ustedes crean conveniente antes de iniciar la clase? ¿Ninguna? Bien, voy a iniciar entonces la clase. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a estudiar lo que es enlace iónico y enlace covalente. Esta luego se las paso a su aula. Esta primera diapositiva. En el enlace químico, si les estoy compartiendo la pantalla. A ver, voy a nombrar un coordinador. A la señorita Karen Ríos. Ya, usted va a ser mi coordinadora. En el sentido de que le digo si me está atendiendo, si me escucha, esas cosas. A ver, dice, se llama enlace químico, ¿a qué cosa? ¿O qué es un enlace químico? O cómo nosotros agrupamos un enlace químico. ¿A qué se debe? Concretamente y básicamente a los electrones. ¿No? Eso es lo básico.
electrones. Cuando nosotros estamos hablando de un enlace, estamos hablando de que interaccionan electrones. De que las moléculas pueden ganar o ceder electrones. Entonces, con eso nosotros, ¿qué estudiamos? ¿Cómo nos organizamos? Que los electrones, unos tienen mayor energía y otros tienen menor energía. Y ahí que, de acuerdo a la definición de enlace químico, se llama enlace químico a la interacción entre dos o más átomos que se unen para formar una molécula estable. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Que vemos dos átomos, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. ¿Qué nos va a formar? ¿No? Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿qué nos forma? La molécula conocida, agua. ¿No? ¿Comparten electrones? Sí, comparten electrones. ¿A través de qué? ¿Cómo comparten electrones? ¿A través de qué? De los orbitales, ¿verdad? De los orbitales atómicos. A través de esos orbitales atómicos, los llenados de los primeros orbitales, ahí se produce la interacción. Entonces, estos átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones, buscando una mayor estabilidad, es decir, cuando tienden a alcanzar la ordenación electrónica más estable posible. Es decir, la molécula formada representa un estado de menor energía que los átomos aislados. Y en ese caso, pues, tenemos que el agua cumple esa función. La valencia de todo átomo se usa ¿para qué cosa? Para poder describir el orden que tiene un elemento o para combinarse con otro. En la tabla periódica nosotros vemos elementos, ¿verdad? Elementos de transición, metálicos, no metálicos, etc. Por alguna razón está en esa tabla periódica. Por alguna razón está en ese orden. El orden depende de qué? Del número de electrones. Por ejemplo, un átomo que a mí me gusta siempre, el sodio. ¿Cuántos electrones tiene? 11. ¿En qué lugar está? En el lugar 11. ¿Por qué está ahí? Porque es un elemento metálico, monovalente, y es capaz de ¿qué? De aportar electrones, ¿no? En su molécula. ¿Dónde aporta electrones? A través de sus órbitas. A través de sus órbitas se enlaza. Ahora, para poder enlazarse, tiene que cumplir determinadas reglas. Esa es la que nosotros estamos estudiando. Electrón de valencia. Hablábamos de los niveles de energía, ¿no? El nivel S, nivel P, nivel D, F y G. Aquí está el átomo de sodio que yo les hablaba, que tiene un número de electrones 11. Esta es su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Cada uno de esos tiene sus números cuánticos. Los números cuánticos son los espines, ¿no? Los espines con los que vibra la molécula y nos proporcionan información básica de la estructura de cómo está hecha esta molécula. Entonces aquí vemos una figura con los átomos de sodio. Vemos que en la primera órbita tiene, a ver, tiene 1s2, ¿verdad? 2s2 y así sucesivamente. ¿No? En la última órbita tiene 1, ¿no? Porque ese es el último llenado, ¿no? En ese caso con un electrón que representa la 3s1. En la 2p6, ¿cuánto tenemos? 2, 4 y 6. Y en las dos iniciales, 1s2 y 2s2. Y así sucesivamente, 2s2, 2p6. Y eso significa que en la segunda órbita hay 8 electrones, en la primera hay 2 y en la tercera hay 1. Vamos a admitir a los estudiantes. Perdón. En la regla del octeto se lo debemos a Gilbert Lewis, que dice que los átomos al enlazarse tienden a adquirir una distribución de electrones de valencia igual a la del gas noble más próximo. ¿Cuáles son gases nobles dentro de la tabla periódica? Son helio,
Neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿no? Esos son electrones de valencia. Por eso pueden enlazarse también para adquirir una distribución de electrones más próxima. Aquí tenemos la regla del octeto. Aquí tenemos, por ejemplo, el boro, que se va a unir con 3 átomos de flor, ¿no? Porque ustedes saben, el átomo de flor tiene son monovalentes, ¿no? Frente al boro. ¿Cómo se unen? ¿A través de qué cosa? De los electrones, ¿no? Aquí vemos los electrones. Un par de electrones, acá otro par de electrones, y ese par de electrones cede un electrón para poderse unir con el boro y formar la molécula trifluoruro de boro. Y veamos la estructura del boro, la estructura química, ¿no? Del boro. Es 1C2, 2S2, 2P1. Significa que tiene ¿cuántas órbitas? 2 órbitas, ¿verdad? 2 órbitas. ¿Cuántos electrones tiene? 3 electrones el boro. El flúor, ¿cuánto es su estructura? 1S2, 2S2, 2P5. ¿Cuántos electrones tiene? 7 electrones de valencia. Entonces, estos 3 electrones con estos 7 electrones, ¿qué van a hacer? Van a interactuar, ¿no? Entre átomos para poderse mover y poder configurar una nueva molécula. En este caso, por ejemplo, miren el flúor, que tiene 7 electrones, pero comparten uno, ¿no? Aquí tenemos 2, 4, 6 y uno que se comparte. El otro átomo de flúor, 2, 4, 6 y uno que se comparte. 2, 4, 6 y otro que se comparte. Entonces tenemos aquí que los elementos compartidos pueden formar la regla del octeto. Veamos ya de manera lineal cómo se forma esta molécula del berilio con el hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos berilio y hidrógeno, ¿no? Tenemos un electrón del hidrógeno y acá tenemos un electrón del hidrógeno. El berilio tiene sobre 2 electrones. ¿Qué comparten? Comparten un electrón entre el berilio y el hidrógeno. Veamos la estructura del berilio. El berilio tiene 1s2, 2s2, o sea, son 2 electrones de valencia. El hidrógeno tiene una órbita, ¿no? Una forma de estructura química, en este caso 1s1, o sea, un electrón de valencia. Comparten la relación 2 a 1, ¿no? Se interaccionan entre ellos. Veamos este otro acá, entre nitrógeno y carbono, ¿verdad? Y tenemos el nitrógeno, toda su estructura, 2, 4, 5, y el carbono 2, 4, 6. Entonces, 2 electrones del carbono con 2 electrones del nitrógeno van a interaccionar para formar una nueva molécula. El caso del nitrógeno con el oxígeno. El nitrógeno tiene 3 electrones y el oxígeno tiene 2. Pero como va a sobrar uno, hay un doble enlace que permite la combinación. Porque si no hubiera ese proceso, no es que es un doble enlace, sino que son doble electrones. Veamos el caso del fósforo y el cloro. El cloro, como ustedes saben, tiene ¿cuántos electrones? 7, ¿verdad? 2, 4, 6, 7. ¿Y el fósforo cuánto tiene? 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Los rojos son del fósforo. Los blancos son del cloro. ¿Comparten electrones? Sí, comparten electrones. Tienen la posibilidad de compartir electrones. Cuando nosotros vayamos a estudiar una molécula con cloro y orgánica, ahí no se olviden de este ejemplo, ¿no? De estos 4 ejemplos. Estos 4 ejemplos nosotros sí tenemos en moléculas orgánicas esta función, esta forma de interacción. Veamos aquí el fósforo, en este caso, del cloro, ¿cómo quedó? ¿Qué compartieron? Compartieron ambos un electrón. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? ¿Cuántos cloros quedaron? 6. 6 electrones de cloro, porque compartieron uno, para poder unirse con el fósforo. Pero a través de qué? Su estructura electrónica. Por ejemplo, el fósforo tiene 5 electrones de valencia. A ver, sí, 5 electrones de valencia. Aquí está lo contrario. 2, 4, 10, 12, 15, claro. 15. Ah, ya.
La estructura del fósforo, entonces tiene 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 15 electrones de valencia. Y el cloro tiene 1s2, 2s2, 2p5, 9 electrones, aquí serían 9 electrones de valencia. A ver, 2, 4, 6. Y aquí está además este, que es 1. Bueno, entonces, la idea es de que ustedes vean cómo se interaccionan las moléculas una con otra. La regla del dueto, ¿en qué consiste? En que el hidrógeno, en forma de gas, al combinarse con otro elemento, ya sea en un enlace iónico o un enlace covalente, lo hace para completar su orbital con 2 electrones. En este caso, es el caso del hidrógeno. La electronegatividad, ¿a qué se refiere? Es un tipo de enlace que estará dado en relación a la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el compuesto. La electronegatividad tiene sus particularidades. Hay elementos o sustancias químicas que se comportan de diferente manera. Entonces nosotros los vamos a ver desde el punto de vista de que cómo aumentan. Si aumenta la parte covalente polar o aumenta la parte iónica polar. Veamos. Entonces dice hay una diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman unión. ¿A través de qué? De ninguna, de intermedia y de alta. ¿Qué tipos de enlaces? Covalente, covalente polar y covalente iónico. Entonces, aquí vemos cómo el enlace covalente polar aumenta su electronegatividad. Y si es iónico, también aumenta su carácter iónico, ¿no? Solamente la parte covalente e iónica de la electronegatividad se estudia en ese aspecto. Y vemos la estructura de Lewis, ¿no? En la explicación propuesta por Gerald Lewis, es que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. La estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble. Aquí vemos, por ejemplo, el grupo, los elementos y la valencia. Vemos 1A, 2A, hasta el 8A. Vemos el caso del hidrógeno, el berilio, el boro, carbono, nitrógeno, flúor, oxígeno, neón. Desde aquí vemos una estructura de cómo los electrones se comportan, cómo están distribuidos. Esto es de acuerdo a la distribución de Lewis. En la estructura de Lewis es la representación del modo en que se atribuyen los electrones de valencia en una molécula. Por ejemplo, los electrones se los trabaja con puntos, con cruces o con círculos. Aquí vemos una molécula de agua, ¿no? Donde el oxígeno es el átomo central y el hidrógeno son los átomos que van a unirse al oxígeno. ¿A través de qué? Sus electrones, ¿no? Aquí tenemos puntos o cruces, ¿no? Como ustedes ven aquí, o círculos. Esos puntos, cruces o círculos son los que nos permiten interaccionar nuestras moléculas con los electrones. Acá luego tenemos un enlace de par de electrones de línea. Aquí tenemos la estructura de Lewis que la vimos anteriormente. Por ejemplo, el elemento litio pertenece al grupo A, tiene un electrón de valencia. El elemento aluminio, 3A, que es el grupo, ¿cuántos electrones de valencia? 3. El bromo pertenece al grupo 7A y tiene 7 electrones de valencia. Enlace iónico. El enlace iónico lo que hace es que el ion busca atraer átomos. Ya veamos cómo lo atrae. Entonces vemos que aquí hay una ventana y aquí adentro hay elementos que quieren combinarse con otros. Entonces, el sodio, por ejemplo, sale expulsado hacia la calle y busca combinarse con el bromo, con el cloro, con el flúor, ¿no? Para formar estados iónicos. Entonces, los enlaces iónicos, ¿qué son? Son sustancias iónicas que están formadas por la unión de átomos metálicos que pierden electrones y átomos no metálicos que ganan electrones.
Se forman pues iones que forman una red cristalina. O sea, la red cristalina está formado por átomos metálicos y no metálicos. El átomo metálico se convierte así en un catión y el no metálico en un anión. Estos iones quedan unidos por la fuerza de atracción electrostática. A ver, estudiantes, ¿qué es una fuerza de atracción electrostática? ¿Quién me dice eso? En física les di esa parte. ¿Qué es una atracción electrostática? ¿Cuándo se da? A ver, como nadie me quiere hablar, voy a... Se da cuando dos cuerpos tienen carga. Dos cuerpos tienen carga. ¿Qué tipo de carga? Carga positiva. Cargas positivas. Por ejemplo, una atracción electrostática, un ejemplo común. Sería el roce del algodón. Bien, ¿correcto? Otro ejemplo. Cuando dos personas se dan la mano, ¿hay atracción electrostática? ¿Ah? Sí hay, ¿verdad? Sí. Sí hay, ¿no? Sí hay. Cuando el globo. Cuando se dan la mano y se cogen la corriente y sienten, hay una sensación de corriente. ¿Ah? Siempre, sí han observado eso. Sí han sentido eso. Sí. Cuando dos personas bueno, ahorita uno ya no se puede la mano así abierta, ¿no? Pero sí se da el puño. Pero cuando hay este puño, hay una atracción electrostática de dos personas. Inclusive cuando una persona pasa por un arco metálico, también han sentido una cierta intensidad de corriente. ¿Sí o no? ¿Se fueron los estudiantes? Sí, sí, doctor. Más que todo cuando uno va a partes de los moles y se da la mano y existe el roce y hay ese tipo de carga, como que Perfecto. coge corriente. Muy bien. Esa es una atracción electrostática. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? Esa es una atracción electrostática. Por eso que nosotros, los elementos químicos, los podemos unir a través de fuerzas de atracción electrostática. Veamos, este caso, el magnesio con el oxígeno. El magnesio tiene 2 electrones, pero en su último nivel de electrón, de su última capa, ¿no? Se puede unir con la última capa de oxígeno, que tiene ¿cuánto? 2, 4, 6, 8, ¿verdad? 8, ¿no? Entonces 1S2, 2S2. Entonces este 3S2 con este 2P4, ¿qué va a suceder? Que el magnesio, ¿no? Se queda con 1S2, 2S2, 2P6. ¿Y a dónde se van esos dos? Se van al oxígeno para formar el octeto. El octeto con una valencia que queda de 2. Y es en la que el magnesio, que es un metal, con relación al oxígeno, ha cedido, ¿no? ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos electrones ceden? 2. 2, ¿verdad? Ahí se ve. Y son 2 electrones los que ceden al oxígeno. Entonces ese 2P4 se convierte en 2P6. No, puede llenarse un poquito más. Entonces esos son los procesos de sustancias iónicas, enlaces iónicos. Aquí tenemos otro ejemplo de enlace iónico entre un metal y un no metal. Entonces el metal dice pierde, porque cede, ¿no? Cede electrones, pierde, y se convierte, pierde, en este caso un catión. Un no metal gana, acepta, recibe, ¿no? Eso es un anión. Entonces, el enlace iónico se da entre un catión y un anión. El uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Esa interacción electrostática va a producir una nueva molécula.
¿Está claro eso, estudiante? Estudiantes, ¿está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Sí, doctor. Ninguna. Bien. Dice que los iones de distintas... A ver, Ariana Macías levantó la mano. Dígame, Ariana Macías. No, profesor, estaba de Allá. acuerdo con usted. Allá. Gracias. Dice que los iones de distintas cargas se atraen. Los iones de distintas cargas se ordenan y forman una red iónica cristalina o llamado cristal iónico. Los compuestos iónicos no están formados por moléculas, están formados por iones. ¿Ah? Propiedades de los compuestos iónicos. ¿Qué propiedades físicas y químicas tienen? Dice que son duros. Cuando hablamos de dureza, tiene que ser algo que no se pueda partir fácilmente. Por ejemplo, una sustancia química que no la podemos partir, ¿cuál es? ¿Cuál es la sustancia química que no la podemos partir? El compuesto químico. Que no lo podemos fusionar, dividir, nada. Ese es único. El oro. No, un compuesto químico, no, perdón. Es un compuesto químico orgánico. Que no lo podemos partir. No lo podemos fusionar, romper. Sus enlaces no lo podemos romper. ¿Cómo se llama? Es un compuesto orgánico aromático. ¿Cómo se llama? El benceno. Benceno, correcto. El benceno es un material duro. No se lo puede romper. Pero el alqueno lo podemos romper. Sí. Sí. ¿Qué es lo que se rompe en el alqueno? ¿Qué tipo de enlace se rompe en el alqueno? El doble enlace. ¿Cuál? ¿Cuál enlace? El pi. El pi, ¿no? Hay dos, ¿no? El pi y el beta, ¿no? El pi en realidad no es recto, es curvo. Y toda parte curva sí se puede romper, sí se puede fusionar. Porque si es recto, no lo podemos romper. Tiene que ser curvo, o sea, en un alqueno el uno es recto y el otro es curvo. Bien. Propiedad de los compuestos químicos. Dice de fusión y ebullición altos. Fusión y ebullición altos. ¿Eso qué me está indicando a mí? A ver, vamos al librito. Vamos a empezar a estudiar con el libro. Vamos a buscar aquí en el librito de compuestos orgánicos del doctor César Poli. Dice de fusión y de ebullición alto. Veamos uno. De fusión. Uno que ustedes ya lo han escuchado. Porque en el mundo virtual ahora escuchamos nomás, ya no lo conocemos físicamente. A ver, un alcohol. Vamos viendo un alcohol que tenga un punto de ebullición alto. Uno de ellos, ¿no? Hay algunos, ¿no? Pero veamos uno. Alcohol líquido. Que tenga un punto de ebullición alto, aunque ustedes no lo crean. La glicerina. Aquí está. A ver. Glicerina, ahí está. Punto de ebullición alto. Es la primera columna. ¿Cuánto es? ¿Si la ven? 190 o 290, creo. 290. 290. 290. Ese es un tipo de compuesto iónico, la glicerina. El punto de fusión y ebullición alto. O vamos viendo uno de punto de fusión. Ese es líquido. Vamos viendo una amina. Porque aquí este libro está clasificado de la siguiente manera. Está clasificado como sustancias líquidas y sustancias sólidas. En las sustancias líquidas hay diferentes tipos de compuestos químicos, diferentes grupos funcionales. Ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, ésteres, éteres, sulfonas,
aminas, amina primaria, secundaria y terciaria, amidas, etanoamidas, etc. Y este libro es muy bueno para descubrir. Entonces, en esta parte del libro también hay, por un lado, están las características físicas y por otro lado están las estructuras químicas. O sea, por ejemplo, si no nos recordamos la fórmula de la glicerina, por decir, ¿no? Vamos y buscamos en este libro la fórmula de glicerina. ¿Dónde lo buscamos? A través del orden. Por ejemplo, ahí está el número. ¿Sí ven el número? 550, ¿no? ¿De qué sustancia es esa? Nombre de la sustancia. Butiroína. Algo así. Butiroína. Ya. ¿Qué más ven ahí? Punto de ebullición. ¿Cuánto? 190. 190. Ya, 190. ya, perfecto. ¿Sí ven? Entonces, ¿no? Dice que tenemos un punto de fusión alto. Veamos cuáles son puntos de fusión alto. Veamos una amida. Una amida sólida. La más alta. Uno con lo que ustedes van a manejar en toxicología. Se los presento. Hay otras, ¿no? Hay otras. El último. Ácido. Ácido barbitúrico. Ácido barbitúrico. Miren cuánto es el punto de fusión. 245. Eso, perfecto. ¿Se ven? El ácido barbitúrico 245. Ahora les voy a enseñar el número. El número del ácido barbitúrico, ¿cuánto es el número? 0954. 0954. Ya, eso es para buscar la fórmula. Aquí en este libro está la fórmula. El 954. Ya, no lo encontré. A ver cómo, aquí ya no puedo ver. Bien. Ahí ustedes ven el 954. No. Es que yo no veo. A ver, de nuevo. A ver, déjame ver dónde está. El 954 está... Aquí hay 4 columnas. Como ustedes ven, 4 columnas. 1, 2, 3, 4. En la columna 4 aquí nosotros vamos a ver el ácido barbitúrico. Es el penúltimo de la columna de aquí. Ahí sí lo ven. ¿Cuántas moléculas? ¿Es un compuesto aromático o alifático? ¿Es alifático o aromático el compuesto? No lo pueden ver bien, ¿no? Bien. Es un compuesto aromático que tiene oxígeno, hidrógeno, ¿no? En sus moléculas. Tiene un solo anillo aromático, el barbitúrico. Se refiere al C4H4 o 3N2. Bien. Ahí ustedes ven que tenemos un compuesto de punto de fusión alto. Dice que son solubles en disolventes polares. ¿Qué es un disolvente polar? Ustedes ya lo estudiaron, que son los solventes o disolventes polares. ¿Qué es un solvente polar? Que dentro de su molécula iónica, ¿no? Puede unirse a través de sus electrones a otras moléculas similares, porque lo soluble disuelve a sustancias similares. ¿Sí? Por ejemplo,
el agua es un solvente polar, porque su par de electrones que tiene el agua puede unirse o interaccionar con otras moléculas y esa interacción me produce una red cristalina iónica. Y esa red cristalina iónica me está diciendo de que hay una solubilidad de la sustancia polar con este compuesto orgánico polar. De ahí que algunas sustancias químicas polares son solubles en sustancias, algunos solutos o solventes polares son solubles en sustancias orgánicas polares. ¿Cómo se demuestra la polaridad? A través de los enlaces iónicos. Y las sustancias no polares disuelven a sustancias no polares, con sus excepciones. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Dice que son conductores en estado disuelto o fundido. O sea, conducen, ¿no? La corriente, la electricidad, son dúctiles, son variables. Son frágiles. Son frágiles. Los compuestos iónicos son frágiles. Aquí tenemos otro momento de un enlace iónico entre el átomo de sodio y el átomo de cloro. El átomo de sodio cede un electrón, ya saben, ¿no? Que es a través de X o punto. Cede un electrón al cloro. ¿Cuántos electrones tiene el cloro? 7. Entonces, ¿cómo cede? El que cede es el que pierde, ¿verdad? ¿No? Sí. El que cede es el que pierde. Sí. Perfecto. En este caso vamos viendo cómo se produce un enlace iónico entre una molécula y otra. Aquí vemos otra molécula, bueno, la misma. Cómo es el proceso de ionización. El enlace iónico entre el litio y el flúor. En la última capa, un electrón de litio cede a un electrón de la capa del flúor. ¿Ya? El flúor, la estructura es 1s2, 2s2, P5. Entonces este S1 pasa aquí al P5 y se transforma en P6. Entonces tenemos átomos, de átomo se convierte a anión. Del átomo de litio a catión litio. De átomo de flúor a anión fluoruro. El enlace covalente se da entre dos átomos no metálicos por compartición de electrones de valencia. La pareja de electrones, generalmente un electrón de cada átomo, pasa a girar alrededor de ambos átomos en un orbital molecular. En la mayoría de los casos, cada átomo adquiere la configuración electrónica de gas noble, octeto completo. Por ejemplo, la molécula amoníaco, que tiene 5 electrones, más la molécula de hidrógeno. Para balancear se ha puesto aquí 3 equivalentes de hidrógeno, ¿no? Porque aquí tienen 3 electrones, 3 electrones que no los puede compartir. Y para poderlos compartir necesita de 3 equivalentes. En este caso forma la molécula de amoníaco. Otro caso, enlace covalente entre el agua y el hidróxido, ¿no? La unión de hidrógeno e hidróxido, aquí la vemos, con el agua. Propiedades de los compuestos covalentes. Pueden ser moleculares o atómicos. Moleculares, que presentan un punto de fusión y de ebullición bajos. Que los componentes covalentes apolares, o sea, sustancias puras, son solubles en disolventes apolares. Y los compuestos polares son solubles en disolventes polares. Por ejemplo, el agua con alguna otra sustancia polar. Bien. Por ejemplo, el agua con la dextrosa. No son polares, el uno es apolar. Pero la sacarosa, aunque tiene hidróxidos, cetona, aldehídos, no, algo así, ¿no? Tiene varios grupos funcionales. Si es soluble en agua. Entonces se preguntarán por qué. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en el transcurso de la clase. Son solubles en algunas sustancias orgánicas hasta 5 átomos de carbono, ¿no?
sin importar el número de grupos funcionales. ¿Qué más? Dice que tiene una conductividad parcial y solo es en compuestos polares. ¿Qué es una conductividad? ¿Qué mide la conductividad? Mide los electrolitos. Los electrolitos que se dan en un proceso isoeléctrico. En la conductividad eléctrica, nosotros medimos los electrolitos. Pero aparte de eso, medimos los electrones. Los electrones. ¿Cómo es esa capacidad interiónica? Por eso dice conductividad parcial. Entonces, conductividad eléctrica, no se olviden, parcial solo en compuestos polares. Atómicos. Dice que presentan un punto de fusión y de ebullición muy elevados. Son insolubles en todos los disolventes. Un caso de ellos, el benceno. Dice, no conductores. El grafito, que sí presenta no conductividad por la deslocalización de un electrón de cada átomo. El grafito. Cuando nosotros estudiamos en electricidad, en la ley de Ohm, estudiamos dos tipos de conductores, ¿no? Un conductor óhmico, o sea, que conduce la corriente eléctrica, que es metálico, y un conductor no óhmico, que es no metálico. En este caso, el grafito, el sulfuro de carbono, el grafeno, son no conductores. El enlace covalente, como decíamos, se da entre dos tipos de átomos que tienen la misma carga. En este caso, entre uno metal y otro no metal. Estos átomos se comparten electrones. Los compuestos polares pueden ser moléculas. Hidrógeno, oxígeno, ácido clorhídrico, glucosa, proteína. Son moléculas. Recuérdense eso, ¿eh? Este ejemplo. Mañana se los pregunto. Mañana hacemos un foro y una consulta. Les pregunto esto. ¿No? Esta parte de aquí está aquí. Enlace covalente. Se da entre dos no metales. ¿Cuáles son los compuestos covalentes en forma de moléculas? Hidrógeno, oxígeno, ácido clorhídrico, glucosa, proteína. Redes, grafito, silicatos. Redes cristalinas, ¿no? No se olviden. Tipos de enlaces covalentes. Dice, si los átomos comparten un par de electrones, se llama enlace covalente sencillo. Si comparten dos electrones, se llama covalente doble. Y si comparten tres pares, ya saben, ¿no? Covalente triple. Esos son los tipos de enlaces. Covalente sencillo, doble y triple. Sencillo cuando comparten un electrón, doble cuando comparten dos y triple cuando comparten tres electrones. Aquí vemos un enlace sencillo entre el hidrógeno y el cloro. Ahí forma la unión de cloro e hidrógeno. Hay una compartición de electrones, o sea que hay un enlace covalente sencillo. Acá. Y vemos, ¿no? Que en la última capa del hidrógeno, que es una sola capa que tiene un electrón. Y el cloro tiene en su última capa, tiene otro electrón. Entonces, un electrón del uno con respecto al otro. El uno es positivo y el otro negativo. O sea, el uno aporta, el otro acepta. ¿Cuál es el que aporta ahí? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿no? O sea, entre un metal y un no metal. ¿Verdad? Correcto. Veamos otro caso. Un enlace doble. Entre el oxígeno y el carbono y el oxígeno. O sea, dos oxígenos y un carbono. ¿Cómo se da? Aquí aparentemente parece un doble enlace. Lo que pasa es que representan es la valencia del oxígeno electrónica. Y forma el dióxido de carbono. Veamos. El oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones. Mientras que el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. ¿Cuántos electrones son los que se van a interaccionar? 2. 2 del carbono y 2 del oxígeno. Que van a formar la molécula dióxido de carbono. Otro enlace doble. Entre dos moléculas de nitrógeno. ¿Entre cuántos electrones se dan? 2 del nitrógeno de un lado y 2 electrones de nitrógeno de otro lado.
Enlace triple. El enlace triple es el caso del acetileno, ¿no? Vemos que aquí hay un hidrógeno, aquí hay otro hidrógeno. El carbono tiene sus electrones y al configurarse, al interaccionar los electrones, forman el acetileno. Entonces tenemos dos tipos de enlaces covalentes. Uno que es polar y uno que es no polar. Los enlaces covalentes y las moléculas unidas por ellos pueden ser no polares o apolares. Se presentan cuando el par o pares de electrones son compartidos por átomos iguales. Ya eso ya lo sabemos, ¿verdad? Igual, tienen una igual electronegatividad. Entonces, el par o pares de electrones compartidos son igualmente atraídos por ambos átomos y los electrones están a igual distancia de ambos átomos. Entonces, ¿qué existe? Una distribución simétrica de los electrones. Hay una simetría entre ellos, ¿no? Entre esos átomos iguales. ¿Cuáles son esos átomos iguales? Pueden ser entre hidrógeno y hidrógeno, que forman una molécula de hidrógeno en forma de gas. Los polares se presentan cuando el par o pares de electrones son compartidos por átomos diferentes. Distinta electronegatividad. Entonces, o sea, entre un positivo y un negativo. Entonces decimos que el átomo más electronegativo atrae hacia sí con mayor intensidad los electrones compartidos, produciéndose cierta asimetría en la distribución de las cargas en la molécula formada, que poseen un polo positivo y uno negativo. Esta unión, esta interacción del polo positivo y el polo negativo constituye un dipolo eléctrico. Entonces veamos, aquí tenemos dos enlaces sigma, ¿no? Unidos, o que se van a unir a través de una compuesta de una molécula hidrocarbonada con un cloro que me forma, ¿no? Una molécula, una asimetría entre el hidrógeno y el cloro que está formada aquí. Esa asimetría está formada por dos moléculas. En el caso del hidrógeno, en el caso del cloro. ¿Es una molécula polar? Sí, porque el hidrógeno es el que me va a permitir unir, producir el enlace iónico con la molécula, con una sustancia orgánica polar. Entonces, para que sea una sustancia molécula polar, debe reunir su condición. Sí, ¿cuál es la condición? Que cuando los pares de electrones que se compartan sean de átomos diferentes, o sea, de polos, el uno positivo y el otro negativo. ¿Sí? Polares. Apolares. Pueden ser del mismo signo. Pueden ser del mismo signo. Es una sustancia apolar. Enlace metálico. El enlace metálico se establece entre átomos metálicos. Los átomos metálicos dejan libres electrones a nivel de energía S y a nivel de energía D, adquiriendo una estructura de gas noble y otras estructuras electrónicas especialmente estables. Se forma así un conjunto de iones positivos, o sea, restos positivos, que se ordenan en forma de redes. Los electrones liberados se deslocalizan moviéndose libremente por una extensa región entre los iones positivos, formando lo que se conoce con el nombre de nube electrónica. No es la nube digital, por si acaso, ¿no? Es otra nube, una nube electrónica. Queda en las redes esta deslocalización de estos iones positivos. Propiedad de los compuestos metálicos. Tienen un punto de fusión y punto de ebullición muy variado, aunque suele ser muy alto. Son muy solubles en estado fundido, entre otros metales, muy buenos conductores en estado sólido, son dúctiles y maleables, o sea, no frágiles. Aquí vemos la estructura de la molécula a través de sus electrones y a través de sus átomos. El enlace metálico. Ahí dice, en un trozo de sodio metálico los cationes están bañados por una nube móvil de electrones cedidos por cada átomo de sodio, ¿no? En un átomo de sodio aquí vemos la nube electrónica que está formada por una gran cantidad de electrones que ceden el átomo, ¿no? Dice, en cuanto a la conductividad, se pueden dar tres tipos de materiales: conductores, aislantes
y semiconductores. ¿Qué es un conductor? Son elementos metálicos los cuales son capaces de conducir la corriente eléctrica debido a que la banda de valencia y la banda de conducción están juntas, permitiendo el pase libre de los electrones de una banda a otra. Son aislantes, o sea, los que no son capaces de conducir la corriente eléctrica, la banda de valencia y la banda de conducción. Y son semiconductores cuya brecha energética prohibida es menor y se puede alcanzar a la banda de conducción de determinadas circunstancias. Esto es en física, ya nosotros vimos que es un conductor, que es un semiconductor y que es un aislante. Entonces aquí vemos ya de manera práctica cómo se trabajan con estos conductores, ¿no? Los rosados son las partes de conducción y lo que es lo negro son las capas de valencia. Entre lo uno y lo otro hay cómo se puede formar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un metal, estamos hablando de un conductor, aquí hay un semiconductor que como que se atrae y se repele, y aquí hay un aislante que no se puede unir fácilmente frente a la moneda. Bien, eso es la clase de enlace covalente y enlace iónico. Ya se los paso, vamos a ver un video para reforzar este estudio. ¿Preguntas, estudiantes? ¿Preguntas al respecto? Bueno, hasta ahorita hay 49 estudiantes. Voy a verificar si puedo hacer la lista. ¿Me esperan un ratito? Profe, buenas tardes. Bueno, Disculpe, lo que pasa es que a mí no, o sea, yo tengo activada la cámara, pero no sé si se puede dar cuenta que no sale mi video. Entonces, cualquier inconveniente le comunico porque no sé qué pasa, no me quiere encender la cámara, pero yo ya. la tengo activada. Ya, Ya, ok. cuando ya vaya, si puedo tomar la lista hoy día y la nombro, usted me dice lo más presente que Ya, ok. deje ver si está lista la lista. Si puedo imprimir la lista. Todavía no. Profesor, una consulta. ¿Va a subir la clase del día de hoy? Un momento. Dígame, estudiante. ¿Va a subir la clase del día de hoy? Claro, todas las clases las subo todos los días. Ah, ya, gracias. En sección video, ahí ustedes la van a encontrar. Gracias. Profe, buenas tardes. Disculpe una pregunta. Es que yo en mi Moodle recién lo creé, entonces no me sale la materia de análisis orgánico, pero las demás sí me salen. Ya tiene que llamar al centro informático, al licenciado. Tal vez sea porque la escogí como materia adicional.
Ah, puede ser. Pero de todas maneras tiene que hablar con el licenciado Campo Verde. Campo Verde. Él le soluciona ese problema. Él es Ok, experto haciendo eso. ya, gracias. Es muy bueno el tipo. A ver, aquí solamente tengo unos estudiantes que están matriculados. Les voy a tomar lista los que están matriculados. Los siguientes estudiantes, un poquito. A ver, Álvarez Figueroa Javier. Álvarez Figueroa Javier no vino. Borbor Limones Ken. Profe, Álvarez sí, hace un momento sí estaba, quizás el internet se le ha de haber salido. Sí, O sea, yo porque sí vine hasta estaba la así. 1 de la tarde entrar.
Cuando Ah, ok. ustedes no están y yo tomo lista, yo los espero hasta la 1 de la tarde que termina la clase. Y ahí, previamente yo ya los he visto aquí en las pantallas porque ahí cuando inicié la clase, 51 estudiantes. Y ahorita hay 48. Me imagino que se les ha de haber caído el sistema de conectividad. O sea, yo comprendo a esos estudiantes, no se preocupen. Excepto el estudiante cuando nunca hagan esto, ¿no? Están en clase, cogen y apagan la cámara, la apagan, se van y después regresan a la hora de la lista. Eso no lo hagan, porque el sistema les pone automáticamente la falta. ¿Sí? Yo ahorita estoy tomando lista. No sé si el sistema vaya a tomar lista aparte. Porque si toma lista aparte y no están ustedes, ¿no? Y yo sí los tengo aquí, yo no me puedo ir contra el sistema. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien claro para que después no vaya a haber ningún inconveniente. Un estudiante, 1 o 2 estudiantes hicieron eso y se quedaron en la asignatura. Conmigo aprobaron la asignatura, pero se quedaron por falta. Yo las faltas regularmente no las... Ahorita estoy tomando lista, porque no sé si el sistema esté tomando la lista directamente. Si lo hace directamente, ya no tomaré lista. ¿Sí? El sistema les pondrá la asistencia o no. Ya eso ya es responsabilidad de ustedes. Lo importante es que de aquí para adelante en las clases, los que deseen encender la cámara, encienden la cámara. Por efecto los megas, ¿no? Y los que desean mantener la cámara prendida, pues, no hay problema, ¿no? Pero yo igual tomo la lista, los estudiantes están ahí. El estudiante que no puede contestar la lista lo puede hacer por el chat. De hecho, ya ahorita voy a aprender el chat para tener, hay estudiantes que a veces tienen inconvenientes. A ver, por favor, Limones, ¿quién? Presente, profesor. Presente. Burbano Triviño Rodolfo. Presente. Presente. Cabezas Ayoví. Presente. Presente. Campo Verde Coloma. Presente, profesor. Presente. Castillo. Presente Castillo. Presente. Castro Mirabá. Presente. Presente. Chunga Morán. Presente. Presente. Clemente Marmolejo. Presente, buenas tardes. Presente. Espinosa Quijano. Presente. Fernández Izquierdo. Presente. Galarza Serrano. Galarza Serrano. No está. Presente. Presente. Grueso Mina. Profe, dice que tuvo un inconveniente con el teléfono. Sí, ya. Perfecto. Lema Ovidia. Sí, ya la vi a la señorita Grueso. Presente. Presente Lema. León Molina. Presente. Lindao Pincay. No vino. Lozada Vera. Presente, doctor. Lozada Vera. Presente. Presente. Ya. Lozano León. Presente. Macías Mendoza. Buenas tardes, presente. Presente. Matamoros Fariño. Presente, buenas tardes. Presente. Mendieta Quinde. Presente. Presente. Mera Ramírez. Todo problema con su cognitividad. Mera Ramírez tiene problemas. ¿Dónde está Mera? Sí, pero sí entró. Ah, no, pues tiene que, no, yo no sé si habrá entrado. Tiene que hacer lo posible para que entre. Morales Luna. Presente. Morán Farfán. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Muñoz Muñoz. Muñoz, no vino. Olvera Luis. Presente Olvera Luis. Por el chat. Olvera Zamora. Presente, profesor. Presente. Otero Ginés.
Presente. ¿Dónde está Otero? Aquí. ¿No puede prender la cámara? Ah, ya. Ok, gracias. Pérez, Eric. Presente, profesor. Presente, Pérez. Pinca y Gustavo. Presente, profe. Presente. Ramírez Luis. Presente, profesor. Presente. Ramírez Terán. Presente, doctor. Rivera Santiago. Presente, doctor. Roca Steven. Presente, doctor. Presente. Sánchez María. Profe Ríos. Presente, profesor. No, Ríos no está aquí en la lista. Tiene que, puede ser que mañana ya esté. Pero Profesor, disculpe, por si acaso, Falcones, es que no escuché, no sé si estoy o no en la no lista. estás en la lista. No estoy. No, no estás. Pero ¿y no los puede anotar, profe? Ya mismo los anoto los que no están. Ah, me van diciendo uno por uno en orden alfabético. Sánchez María. No vino. Presente, profesor. Sí vino. Sánchez Carlos. Presente. Presente. Sánchez Carla. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Santos Joel. Presente, mister. Buenas tardes. Presente. Simbaña Catherine. Presente. Presente. Solís Ariana. Presente. Presente. Tomalá Héctor. Presente, profe. Torres Valeria. Presente. Treyes Romina. Treyes Romina no vino. Vaca Nilka. Presente. Presente. Vargas Yomaira. Vargas Yomaira no vino. Presente. Presente Vargas. Profesor Pero- Génesis Grueso dice que lo acepte. ¿A quién? Ah, ya, Grueso. Ya le puse la asistencia Grueso. Vera Leider. Buenas tardes. Buenas tardes. Vera Leider, ¿dónde está? Allá. Vivas Egar. Vivas Presente, Egar. doctor. Allá, presente. A ver, Presente, doctor. ya lo anoté, Egar. A ver, señorita Ríos, ¿no? Ríos, Sí, profe. otro apellido. Elizalde. Nombre Karen, ¿no? Sí. Ya. A ver, ¿quién más? Falcones. Doctor, yo. Yo también, profe. Falcones primero, un ratito. Falcones. ¿Su otro apellido? Falcones, su otro apellido. Falcones Soto. Yanela. Sí, Yanela. Ajá. Perfecto. García Macías tampoco. García Macías. Ajá, María. ¿Otra persona? Yelena Lobatón Yepes. Lobatón Yepes Yelena. y Elena. Otra persona. Viñán Rosales María José, profe. Viñán Rosales. Sí, Viñán Rosales María José. Profe, yo soy la chica de la cámara que no puedo activar. No sale en mi video. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Yo también. Cuello Villamar, Brian. O ellos llamar. Sí. Otra persona. Pérez Rocano. Pérez. Rocano, Estefanía. Pérez Rosado. Rocano. Arrocano. Estefanía. Otra persona. ¿Ya están todos?
Un ratito se lo voy a sumar. $54 estudiantes hasta ahorita. Doctor, ¿me puso a mí? A grueso, hace rato. Sí. Hace Ya, rato ya le puse gracias. grueso. Usted sí está Ya, listo. es que se me... Sí, Sí, me lo dijeron. que pasa es que se me apagó el teléfono. Ajá. Sí, señorita Grueso, sí, ya la tengo aquí. Ah, usted la señorita Grueso, no, que ahorita ya la ve bien. Ya me recuerdo usted, está bien. Sí, doctor, la misma que vio clase con usted en física 2. Sí. 1 y 2 vimos. Muy Ajá. bien, la felicito que siga adelante. Gracias. Ya, a ver. 54 estudiantes. Ya me olvidaba decirles algo. En el segundo parcial, ya dentro de las calificaciones en gestión formativa, práctica y teórica, tienen que hacer ustedes en grupo, ojo, en grupo, tienen que hacer un portafolio en grupo. Porque como eso es bastante documento, uno por uno es un problema. No resiste la plataforma. Además, me han dado 55 megas y eso no aguanta. Entonces, el portafolio ustedes lo van haciendo en grupo. Y también una tarea. Es una tarea que es de inicio y final. Yo les doy a ustedes un compuesto químico, ya en el segundo parcial, y a ese compuesto químico, esa sustancia orgánica, ustedes le hacen todas las pruebas físicas y químicas que hemos estudiado aquí, o que vamos a estudiar durante el transcurso de los dos parciales. Esa tarea vale 1 punto, del portafolio 2 puntos. Entonces, asimismo, en equipo, trabajamos las 2 tareas de tal manera, o sea, todas las tareas son en equipo, ¿no? Los ejercicios, los trabajos bibliográficos, todos en equipo. Pero lo único que es individual son los foros y las consultas. Eso lo trabajamos el día de mañana, hacemos un foro y la consulta de la actividad académica que hemos realizado el día de hoy. Entonces, todo estudiante que está viendo la asignatura de análisis orgánico hace eso, ¿no? Hace un estudio de las constantes preliminares, de las constantes físicas, de las constantes químicas del tema, ¿no? Si yo les entrego un tema para que el equipo lo trabaje. No es copy pega el trabajo. El trabajo es que tienen que detallar de todo lo que han ido estudiando, poco a poco. Si puedo, a mitad del primer parcial les doy la sustancia, es una sola sustancia, en la que ustedes tienen que trabajar de manera personal. No quiero copy pega, ojo. Pueden hacer copy pega siempre y cuando hagan una referencia bibliográfica. Ahí pueden hacerlo, ¿no?
Pero de ahí, por ejemplo, cuando hablamos de la solubilidad, ustedes ya saben cómo manejarla. Cuando yo desde el tema de solubilidad, que es un tema fácil. Cuando hablamos de las constantes físicas, esa sustancia química, a qué tipo de sustancia se refiere, si es sólida o si es líquida, ustedes tienen que buscarla en el librito que les enseñé. Si no encuentran el libro, ¿no? También ustedes van al Google académico o al Google normal, ponen la sustancia, allá pueden pedirla como ficha internacional. Apunten. Ficha internacional de la sustancia tal. Y en esa ficha internacional le da de todo. Ahí está todo. Ahí está toda la información. O casi toda la información. No, ojo, no me van a poner la ficha como trabajo. Tienen que desglosar la ficha. Hay unos estudiantes que son pilas digitales. Me ponen la ficha directamente. No, eso no es trabajo. El trabajo tienen que hacerlo. Por eso lo van haciendo poco a poco. Ya en el final del segundo parcial, una semana antes que termine todo el trabajo, ahí ustedes envían el portafolio y esa tarea. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, el portafolio sería de las tareas que nos va a enviar, ¿no? Y las tareas serían grupales. Ya, miren, en el portafolio ustedes van a hacer así. No me van a poner todos los detalles que estamos discutiendo. No me van a poner toditas las diapositivas, no. Me ponen solamente los contenidos de las diapositivas. Por ejemplo, hoy día vimos enlace covalente y iónico. Nada más, ponen ahí. ¿Ya? La próxima semana vemos, creo que es pureza. Me ponen todo lo que es pureza. Solamente el contenido, ¿cómo es el tema? No el contenido, porque eso pesa después. En los ejercicios de aplicación, ¿no?, que vamos a realizar, me ponen 1 o 2 ejercicios, no todos los 20, 30 ejercicios, los 2, nada más. Algo que identifique que ese es su portafolio. ¿Sí? Porque ya les digo, el aula no soporta demasiado peso. Todo resumido, no me van a enviar 50 hojas, ojo. Lo más resumido, unas 5 o 10 hojas, nada más. Y tienen que poner a eso referencias bibliográficas, ¿no? Dejan de tomar un tema, qué referencias de los libros que ya a ustedes les he enviado en los sílabos. En los sílabos hay libros. Una pregunta a todos ustedes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesor. Ya, es que sabe que Sí, doctor. Sí, profesor. yo mañana tengo que dar una conferencia internacional. Entonces, como tengo la voz baja, porque por el reflujo que tengo, entonces se me ha ido bajando la voz. Entonces, por eso les pregunto eso, porque mañana en la conferencia internacional no quiero estar. Se escucha una bien voz baja. claro. Bien. Ya, bien, eso ha sido todo por hoy. Mañana vamos a ver si trabajamos ya una parte experimental o el inicio de un trabajo experimental. Mañana, siempre los martes, vamos a trabajar lo que son foros y consultas. Vamos a hacer videos, revisión de videos, ¿no? Y la práctica, ¿no? La práctica en este caso virtual. Bien, estudiantes, muchas gracias por todo. Una pregunta. Preguntita, dígame. Lo del trabajo de lo que es el portafolio y además de lo que es la tarea final, ¿eso van a hacer con los grupos que usted va a conformar o nosotros mismos hacemos los grupos? No, yo hago los grupos. Las hago con la plataforma. Sino que ahorita no se puede hacer porque no están todos. Por ejemplo, no se observa los 54 estudiantes matriculados. Puede ser que mañana vengan 6 más. ¿Ya? Entonces yo quiero ya tenerlos ya todos. Eso lo vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana ahí vamos ya a hacer ya trabajos grupales. Por el momento en esta semana nada. Ya listo, muchas gracias, profesor. Ya. Bien, estudiantes, me despido de ustedes. Buenas tardes. Gracias, profe. A la orden. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego. Muy bien.